Parte 1. Viernes, 6:30 de la tarde. Estás metido debajo de un fregadero o con el brazo encajado en el vano motor de una furgoneta, a oscuras, con la espalda destrozada. No ves nada. Metes la mano en la caja de herramientas a ciegas, palpando entre el metal, buscando esa carraca o ese metro exacto. Y de pronto tocas algo que no sabes ni qué demonios es. Un bulto de plástico gomoso, una palanca rara con holgura, un mecanismo que parece una grapadora pero flexa como si fuera de mantequilla. Te sacas la linterna de la boca, miras el cacharro y te acuerdas. Parte 1. Viernes, 7:30 de la tarde. Metido debajo del puente trasero de una furgoneta o subido a un andamio con las manos llenas de grasa y polvo. Metes la mano a ciegas en la bolsa de herramientas buscando esa carraca de 3/8 o el taladro percutor. No necesitas mirar el logo para saber si lo que tienes entre los dedos va a sacarte del apuro o si te va a dejar tirado en el peor momento. Con solo tocar el metal, notar el peso, el tacto del mecanismo o la rigidez de la carcasa, un profesional sabe exactamente qué tiene delante. Sin embargo, la industria se empeña en vendernos gato por liebre a base de embalajes llamativos, cifras infladas de par motor en letra grande y sellos de calidad que no valen ni el cartón en el que van impresos. En este video vamos a desarmar ese circo. Vamos a analizar qué separa una herramienta de verdad de un simple reclamo comercial, poniendo a prueba desde herramientas de mano básicas hasta maquinaria a batería, evaluando su mecánica interna, sus materiales y la trampa del marketing que pagas a precio de oro en las grandes superficies y ferreterías industriales de este país. Cuando sostienes una carraca de 3/8, lo que buscas no es un cromado brillante de escaparate, sino la tolerancia de su mecanismo interno. Un trinquete de 72 o 120 dientes no sirve de nada si las uñas de bloqueo son de acero sinterizado barato que salta al meterle 40 Nm de par en un ángulo imposible. El sonido seco del mecanismo, la holgura axial del cabezal y el forjado en acero al cromo vanadio tratado térmicamente son los que marcan la diferencia entre aflojar un tornillo clavado o rebanarte los nudillos contra el chasis. Lo mismo ocurre cuando pasas a la maquinaria pesada. Un taladro percutor no se juzga por las pegatinas que prometen percusiones estratosféricas, sino por el equilibrio del centro de masas, la alineación del portabrocas metálico y la disipación térmica del motor sin escobillas. Si la carcasa flexa porque han escatimado en poliamida reforzada con fibra de vidrio, todos esos vatios se disipan en vibración inútil que te destroza las muñecas en lugar de taladrar hormigón. Incluso en lo más básico, como un flexómetro de 8 metros, la trampa es evidente. La caja te vende resistencia extrema y recubrimientos milagrosos, pero en la obra lo que cuenta es el grosor de la cinta, la geometría del fleje para mantenerlo recto en el aire, sin doblarse a los 2,5 metros, y el remachado del gancho frontal con la holgura exacta para compensar la medición interior y exterior. Si el muelle de retorno pierde fuerza al tercer mes o la uña coge holgura falsa, la herramienta ya no es de fiar. El fabricante actual busca abaratar en lo que el ojo no ve a primera vista. Engranajes de aleación blanda, interruptores propensos a la carbonilla, baterías con celdas de baja tasa de descarga y plásticos de recubrimiento que al año se vuelven pegajosos por el sudor y los disolventes. Hoy vamos a desnudar esas decisiones de diseño, analizando qué compras realmente cuando pagas 50, 100 o 300 euros por una herramienta. Empecemos por el primer gran culpable que llena pasillos enteros en los lineales del Leroy Merlin o Bricomart. Las grapadoras de impacto y remachadoras manuales de chapa estampada que te venden como herramienta profesional multiusos. Te plantas en la obra para grapar lámina impermeabilizante bajo teja o fijar aislamiento en trasdosados de pladur. Sacas este armatoste cromado de 15 euros y a los 300 disparos la mano te tiembla y el mecanismo empieza a fallar. El problema técnico de estas herramientas baratas no es que sean simples, es que están fabricadas con chapa de acero al carbono de apenas 1 milímetro de espesor sin templar y un muelle de compresión lineal de pésima calidad. Cuando presionas la palanca, la holgura en el eje pivote desvía la corredera interna. El percutor no golpea plano sobre la grapa y la dobla en forma de acordeón dentro de la guía. Te pasas más tiempo desatascando la nariz de la grapadora con un destornillador plano que trabajando. El fabricante te pone en el blister que acepta 5 tipos de grapa y clavos sin cabeza, pero no te dice que el percutor tiene una tolerancia lateral de casi 2 milímetros.
lo que garantiza atascos sistemáticos en cuanto la madera de pino tiene un nudo un poco más duro de la cuenta. Gastarse 12 o 15 euros en esto es tirar el dinero y comprar frustración a plazos. Si necesitas fijación real en obra, una herramienta de chapa prensada sin guía rectificada no te sirve ni para montar 4 listones en casa. Pasemos ahora al terreno sagrado de la mecánica, la carraca de 3/8 de gama baja o de esos maletines de 100 piezas que te venden en oferta por 49 euros. La promesa de la caja es tentadora: acero cromo vanadio forjado, acabado pulido espejo y 72 dientes. Pero métete debajo del coche a cambiar un soporte de motor o intenta soltar una tuerca de la barra estabilizadora en un hueco de 5 centímetros. Lo primero que notas es el arrastre del mecanismo. Un trinquete decente debe tener una resistencia de giro hacia atrás mínima para que puedas carraquear con la punta de los dedos cuando el tornillo ya no ofrece resistencia. En estas carracas de saldo, el muelle de las uñas internas es tan rígido y las muescas del engranaje están tan mal mecanizadas que al girar hacia atrás te traes el tornillo entero. Tienes que sujetar el vaso con la otra mano en un sitio donde no te cabe ni un dedo. Y lo peor llega cuando le pides par de verdad. Metes un vaso de 17, tiras con fuerza y la cabeza de la carraca flexa. Las uñas de bloqueo sinterizadas resbalan sobre los dientes y el mecanismo se salta de golpe, dejando que te abras la mano contra cualquier arista metálica del chasis. Esas marcas blancas que inundan Amazon o las esquinas de gangas de las grandes superficies usan fundición de baja densidad con un baño electrolítico de cromo para tapar las porosidades del metal. A la tercera vez que le aplicas 60 Nm en un taller, el selector de giro se queda trabado o el cuadradillo toma una holgura de 5 grados que te hace perder todo el ángulo útil de trabajo. Una carraca que te exige 2 horas de salario para comprarla, pero te hace perder media jornada de trabajo por un fallo de trinquete, es una trampa intolerable. Y hablando de trampas, entramos en esa categoría indefinible de inventos y artilugios que inundan la publicidad en redes y los catálogos de novedades. Los alicates multiusos universales con cabezales intercambiables, pelacables automáticos de plástico barato o llaves mágicas autorregulables que prometen sustituir a todo un juego de fijas. Todo el mundo que haya pisado un taller ha tenido entre las manos uno de estos engendros y ha sentido esa mezcla de desconcierto y enfado al descubrir que no valen absolutamente para nada. Te venden una especie de pinza con resortes raros, carracas excéntricas o mordazas con muelle que supuestamente agarran cualquier tuerca redonda, cuadrada o deformada. La realidad en cuanto tocas un tornillo de métrica 8 oxidado en una tubería de fontanería es demoledora. El mecanismo basculante no reparte la fuerza en las caras del hexágono, sino que clava 2 puntos de apoyo minúsculos sobre las esquinas, redondeando la cabeza del tornillo de forma irreversible. En 2 giros, has transformado una tuerca difícil en un cilindro liso que solo vas a poder sacar tirando de radial o taladro extractor. Estas herramientas de teletienda y marketplace están diseñadas en un ordenador por alguien que jamás ha tenido que soltar un racor de latón agarrotado, ni ha sudado para aflojar un latiguillo debajo de una encimera. Utilizan aceros con durezas superficiales inconsistentes, ejes remachados que se abren a la mínima torsión y plásticos quebradizos que no soportan una gota de aceite o limpiador de frenos sin cuartearse. Si ves una herramienta que promete sustituir 5 llaves estándar mediante un sistema complejo de engranajes diminutos o gatillos milagrosos, huye. En el trabajo manual, cuantas más piezas móviles innecesarias tenga una herramienta que deba soportar fuerza, más rápido acabará partida en el cubo de la chatarra. Si te está resultando útil este desglose sin filtros y valoras que hablemos de herramienta real sin compromisos con marcas ni departamentos de marketing, dale un toque al botón de suscribirte y déjame en los comentarios cuál ha sido el peor cacharro en el que has tirado el dinero en una ferretería. Seguimos. Subamos de escala y miremos lo que ocurre en jardinería y mantenimiento de fincas. Las tijeras de podar de 2 manos o podaderas de yunque baratas con mangos telescópicos de aluminio fino. Las ves en el estante por 20 o 25 euros y piensas que para sanear 4 árboles y cortar ramas secas de 3 o 4 centímetros te van a sobrar. La trampa aquí es puramente mecánica y metalúrgica. Una podadera de calidad requiere una geometría de corte progresivo o un sistema de desmultiplicación por cremallera robusto,
pero sobre todo una hoja de acero al carbono de alto grado templada por inducción que mantenga el filo y no flexe lateralmente. En estos modelos económicos que compramos por impulso, los brazos telescópicos fijan su posición con botones de plástico o bloqueos de rosca interna que patinan a la primera presión fuerte. Vas a cortar una rama de olivo o encina de 3 centímetros de diámetro, aprietas con todo el peso del cuerpo y ocurre el desastre. La hoja de corte superior no baja perfectamente alineada sobre el yunque o la contrahoja, sino que cede lateralmente debido a la debilidad del perno central. En lugar de un corte limpio y perpendicular, la madera se embute entre las dos hojas, trabando la herramienta por completo. Para sacarla tienes que torsionar los mangos, doblando irremediablemente los tubos de aluminio hueco, que tienen menos de 1 milímetro de pared. Lo que parecía un ahorro de 30 euros respecto a una podadera forestal de verdad, se convierte en una herramienta inservible en su primera tarde de uso, con el filo mellado y los mangos doblados como si fueran pajitas de refresco. Llegamos ahora a la categoría reina, donde la industria más abusa del marketing y donde más dinero pierde el usuario. El taladro percutor a batería de gama de entrada inflada. Vas a la gran superficie y ves cajas con tipografías agresivas, palabras como fuerza extrema o motor de alto rendimiento, acompañadas de maletines con 2 baterías y 50 accesorios de regalo por 60 o 70 euros. Te lo llevas pensando que tienes una máquina total para colgar cuadros, montar muebles y hacer agujeros en ladrillo macizo o viguetas. La realidad en cuanto le pones una broca de pared de 8 milímetros y le pides percusión sobre un muro de carga tradicional en cualquier piso de construcción española es lamentable. El sistema de percusión de estas máquinas no es electroneumático como el de un martillo perforador, sino un mecanismo mecánico arcaico de 2 discos dentados enfrentados que rebotan entre sí cuando empujas hacia adelante. A las pocas revoluciones bajo carga continua, la fricción genera un calor descomunal que la carcasa de plástico no puede disipar. El portabrocas, que suele ser de cuerpo exterior de plástico con mordazas de aleación blanda, empieza a patinar sobre la espiga de la broca, comiéndose el acero de la misma y perdiendo el centrado para siempre. La batería, que la etiqueta anuncia con unos rimbombantes 20 voltios, monta celdas internas de origen desconocido con una tasa de descarga tan baja que en cuanto el motor exige amperaje para perforar material duro, el circuito de protección corta el suministro para no sobrecalentarse. Te pasas 5 minutos esperando a que la batería se recupere para poder hacer un solo taladro que un taladro con cable de 50 euros de hace 20 años haría en 4 segundos. Estás pagando el coste de un motor con escobillas de diseño obsoleto, un portabrocas descentrado de fábrica y unas baterías que tras 10 ciclos de carga y descarga pierden la mitad de su capacidad útil y que en 2 años no retendrán carga ni para atornillar un tirador de cocina. Y no podemos cerrar este bloque sin destapar el engaño de los flexómetros pesados de marketing agresivo, esos metros de cinta ancha de 8 o 10 metros que se publicitan con nombres tácticos o blindados, cobrándote 30 o 35 euros, por lo que debería ser una herramienta de bolsillo infalible. Te prometen que la cinta aguanta 3,5 metros en el aire sin doblarse, gracias a capas milagrosas de blindaje y carcasas engomadas, capaces de resistir caídas desde un segundo piso. La realidad a pie de obra cuando trabajas solo replanteando tabiques o midiendo techos es otra muy distinta. La carcasa es tan voluminosa y pesada que se vuelve incómoda en el cinturón portaherramientas, pero lo verdaderamente grave es la física del fleje. Para conseguir que la cinta no flexe en horizontal a gran distancia, los fabricantes aumentan la curvatura transversal del fleje de acero, lo que hace que sea casi imposible marcar con precisión sobre superficies planas, porque los bordes de la cinta quedan levantados respecto a la pared o el tablero. Además, el gancho frontal, que debería tener exactamente el juego axial milimétrico correspondiente a su propio grosor para garantizar la misma medida por tracción que por compresión, viene fijado con remaches de aluminio blando que cogen holgura en el primer mes de uso diario. Un flexómetro de 30 euros que a los 3 meses te da una desviación de 1,5 milímetros por culpa de los remaches desgastados, o cuyo freno de bloqueo resbala en cuanto la cinta coge una película mínima de polvo de yeso, no es una herramienta profesional de alta resistencia. Es un ejercicio de mercadotecnia pesada, diseñado para sacarte el dinero en el mostrador, haciéndote creer que el peso extra equivale a durabilidad. Por último, el caso más flagrante de producto inflado.
las linternas y focos de trabajo de marcas de maquinaria profesional, que te cobran 70 u 80 euros por una simple carcasa de plástico con un diodo LED básico, vendida sin batería ni cargador. Te dicen que necesitas tener la linterna a juego con tu plataforma de baterías de 18 voltios para ser productivo en la obra. Lo que no te explican en el catálogo es que el módulo emisor utiliza chips LED de bajo índice de reproducción cromática, con tonos fríos y azulados que cansan la vista a la media hora de trabajar en un cuadro eléctrico o un falso techo, dificultando distinguir cables de colores similares. Además, la disipación térmica es prácticamente inexistente. Un pequeño disipador de aluminio estampado encerrado en una caja hermética que degrada el rendimiento luminoso a los 15 minutos de encendido continuo, bajando de los teóricos 500 lúmenes prometidos a menos de la mitad para no derretir el plástico circundante. Pagas el precio de una luminaria de precisión industrial por un producto que en su interior contiene componentes electrónicos que no cuestan ni 3 euros al por mayor. Es la máxima expresión de la complacencia industrial. Cobrarte el logotipo de tu marca de cabecera a precio de oro, mientras te entregan una tecnología inferior a la de cualquier frontal de 10 euros que compras en una tienda de montaña. Frente a todo ese escaparate de plástico hinchado y promesas de catálogo, en el mercado español sigue existiendo herramienta seria, diseñada por ingenieros que pisan taller y fabricada por marcas que entienden que el tiempo de un oficial vale dinero. Cuando coges una herramienta bien parida, no hay fuegos artificiales ni colores estridentes. Hay equilibrio, mecanizado limpio y una respuesta mecánica que se nota en la primera vuelta de tuerca. Empecemos por el terreno de la fijación manual y el grapado estructural. Si necesitas grapar lámina bajo teja, aislamiento acústico en trasdosados o rematar tapicería en taller sin que el percutor se trabe cada 5 minutos, la referencia indiscutible en las ferreterías industriales de toda la vida es la gama metálica de Rapid, como la clásica R34 o la sueca R23. Por unos 35 a 45 euros, tienes un cuerpo de acero templado sin holguras laterales, con un sistema de carga inferior de retroceso suave y un percutor rectificado que golpea plano milímetro a milímetro. La palanca tiene una geometría de compresión progresiva que reduce el esfuerzo en la muñeca en jornadas largas. No es la herramienta más ligera del mercado porque es puro metal, y si se te cae desde un andamio de 3 metros sobre hormigón puede abollarse la carcasa exterior, pero el mecanismo interno sigue funcionando exactamente igual tras 10 años de servicio y cientos de miles de grapas. Es una compra que amortizas en 2 obras por el simple hecho de no perder tiempo desatascando guías. En el mundo de la mecánica de apriete, la carraca de 3 octavos es el corazón de cualquier maletín. Aquí el salto cualitativo real, sin entrar en precios desorbitados de furgoneta de distribución, lo encontramos en fabricantes europeos con presencia sólida en España, como Wera, con su serie Cyclop, Baco o la gama profesional de Facom. Una carraca Baco de la serie 72 dientes, que puedes conseguir en suministro industrial o distribuidores online por unos 30 o 35 euros, te entrega un cabezal sellado con mecanizado de alta precisión, mecanismo de inversión por palanca firme y un ángulo de recuperación de solo 5 grados que te salva la vida en vanos de motor estrechos o cajas de cambio. El arrastre hacia atrás es casi nulo. El tornillo no se gira contigo cuando está suelto. Si buscas la máxima ergonomía y versatilidad, la Wera Cyclope Speed ronda los 55 o 60 euros, ofreciendo un cabezal pivotante que se bloquea en varios ángulos y funciona como destornillador axial rápido. Su punto débil es que no tolera que la uses como martillo, ni que le metas un tubo de 2 metros para hacer palanca extrema, pero para el uso mecánico diario para el que fue diseñada, su acero al cromo molibdeno vanadio y sus tolerancias microscópicas hacen que el coste por uso a lo largo de 10 años sea prácticamente de céntimos. Si pasamos a la poda y el corte de mantenimiento, la diferencia entre la chapa doblada y la forja real se llama bellota o felco. Para tijeras de 2 manos o podaderas de corte deslizante, una bellota de forja tradicional fabricada en el norte de España te cuesta entre 35 y 50 euros. Aquí no hay tubos de aluminio fino con botones de plástico que ceden. Los mangos son de aleación de aluminio extruido con nervios internos de refuerzo o acero forjado de una sola pieza, y la hoja de corte es de acero al carbono tratado térmicamente con recubrimiento antiadherente. Corta ramas de 4 centímetros de madera seca o verde como si fuera mantequilla,
manteniendo el filo intacto durante temporadas enteras de poda. Si subes al escalón profesional supremo para poda intensiva de viña o frutal, la Suiza Felco te exige entre 60 y 80 euros, pero cuenta con un catálogo de repuestos absoluto en cualquier cooperativa agrícola o ferretería especializada española. Puedes cambiar la hoja, el muelle, el perno de ajuste micrométrico o los topes de amortiguación cuando se desgasten. Estás comprando una herramienta reparable de por vida, no un residuo de usar y tirar. En maquinaria electroportátil, cuando necesitas un taladro percutor a batería que responda de verdad en ladrillo perforado, bloque de hormigón o estructura metálica sin desfallecer, la línea azul de Bosch Professional, en modelos como el GSB18V-55 o el superior GSB18V-110C, o los equivalentes de Makita serie de HP y de Walt XR, marcan el estándar de solvencia en las obras españolas. Un cuerpo de taladro brushless de esta categoría, que ronda entre los 110 y los 180 euros en versión solo máquina, incorpora embrague electrónico de precisión, portabrocas metálico ROM de 13 milímetros que no suelta la broca bajo vibración continua, y una carcasa de poliamida con protecciones de goma dura, pensada para soportar patadas, polvo de yeso y caídas accidentales. Si le acoplas una batería con celdas de alta descarga tipo Procore o PowerStack, el par de apriete real no decae aunque la batería esté al 20% de su capacidad. Su peso es mayor que el de las opciones baratas de bricolaje, y su precio con cargador y par de baterías supera los 250 euros, lo que supone la inversión de casi 2 jornadas completas de trabajo de un oficial de primera, pero te garantiza una herramienta que perforará miles de agujeros durante un lustro entero sin oler a bobinado quemado ni desalinear el eje de giro. Para la medición fiable, un flexómetro profesional no necesita parecer un tanque acorazado. Necesita precisión certificada clase 2 y durabilidad mecánica. Modelos como el Stanley Fat Max clásico o el Tajima de cinta blanca, con precios entre los 18 y 28 euros en distribuidores técnicos de España, ofrecen una cinta de 28 a 32 milímetros de ancho con recubrimiento de mylar o poliéster de alta densidad que aguanta 3 metros en voladizo sin partirse, pero manteniendo la flexibilidad justa para medir curvas y esquinas sin falsear el trazo. El gancho frontal está fijado con 3 remaches gruesos de acero sobre una placa de refuerzo tratada, garantizando que el milímetro que mides por fuera sea exactamente el mismo que mides a tope contra la pared. El muelle interno de acero al carbono tratado conserva la tensión de recogida durante años, evitando que la cinta se quede colgando a mitad de recorrido tras 6 meses de polvo de obra. Y si necesitas iluminación portátil fiable en cuadros eléctricos, huecos de ascensor o salas de calderas, la solución inteligente no es comprar la linterna de plástico de tu marca de taladros, sino acudir a especialistas en iluminación de trabajo como ScanGrip o LED Lenser. Un foco compacto como el ScanGrip Nova o una linterna frontal recargable LED Lenser por 60 u 80 euros te ofrece chips LED con un índice de reproducción cromática superior al 95%, disipadores de aluminio mecanizado que mantienen el flujo luminoso constante sin sobrecalentarse, y carcasas con certificación IP real frente a agua y polvo. No pagas por una pegatina, pagas por ver los cables de fase, neutro y tierra con sus tonos exactos sin quemarte las retinas. Para no volver a tirar el dinero en una gran superficie o en Internet, hay 4 reglas sencillas que debes aplicar antes de pasar por caja. En tienda física, no te limites a mirar el embalaje. Saca la herramienta de la exposición y pruébala en la mano. En una carraca, comprueba el juego muerto del trinquete y la resistencia del inversor. En un flexómetro, extiende 3 metros de cinta en el aire y revisa que los remaches del gancho tengan holgura justa, sin holguras laterales. En un taladro, aprieta el portabrocas con la mano, hazlo girar despacio y mira la punta del cono para descartar cualquier descentrado de fábrica. Si compras por internet en marketplaces o distribuidores online, desconfía de las descripciones infladas con términos genéricos como potencia industrial o acero ultrarresistente sin especificar la aleación exacta, el tipo de motor o la norma de homologación europea CE-REAL. Si recurres al mercado de segunda mano en plataformas como Wallapop o Milanuncios para cazar maquinaria profesional a buen precio, extrema las precauciones con las marcas más falsificadas en España, como las gamas de batería de Makita o Bosch Azul.
Fíjate en los detalles que los clones no pueden replicar. El tacto de la goma sobreinyectada en la carcasa, la tipografía grabada en la placa de características de la máquina, los contactos metálicos gruesos en la base de la batería y el peso exacto en báscula respecto a la ficha técnica oficial. Rechaza cualquier oferta sospechosamente barata de lotes completos nuevos, sin factura o sin número de serie legible. Dejar de quemar dinero en herramientas consiste en cambiar la mentalidad de compra. Lo barato que se rompe a mitad de una faena te cuesta el doble, tanto en tiempo perdido como en la compra de la herramienta buena que debiste elegir desde el principio. Vale más tener 4 herramientas de primera línea en la caja que 40 cacharros mediocres acumulando polvo en el taller. Gracias por quedarte hasta el final de este análisis. Si tienes un compañero de obra o un colega que esté montando su taller y a punto de gastarse el presupuesto en herramientas de escaparate, compártele este video para ahorrarle unos cuantos disgustos y bastantes euros. Y déjame abajo en los comentarios tu experiencia. ¿Cuál es esa herramienta que compraste hace 10 o 15 años y que, por más caña que le das cada semana, sigue respondiendo como el primer día? Recuerda, en el Tajo, la diferencia entre un trabajo bien rematado y una tarde de juramentos no la marca que llevas en la camiseta, sino la calidad del acero y los engranajes que sostienes en la mano.